Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del abogado Joel Horta, quien es también analista político y forma parte de un equipo de personas que están creyendo en la posibilidad que el próximo 20 de mayo Henry Falcón se convierta en un cambio realmente importante para nuestro país. Bienvenido, Joel. Gracias, Daxi. Como siempre, un placer estar aquí contigo. Mira, faltan pocos días. ¿Cómo evalúas la reacción de las personas, del ciudadano común, con tantos mensajes adversos a la posibilidad de votar? Yo estoy convencido que la presión de algunos sectores invitando a la no participación ha cedido de manera importante tanto en los sectores medios de la población como en los sectores populares. En los sectores populares, la incorporación de la gente a votar el día domingo 20 de mayo es indiscutible. Pero más importante aún es que estamos notando el desplazamiento del voto tradicionalmente madurista hacia la candidatura de Henry Falcón en función de ejercer un voto castigo contra el presidente Maduro. Eso lo están indicando todos los estudios de opinión que se han hecho en estas últimas semanas. La intención de voto ha crecido en cerca del 8%, lo que quiere decir que ya la participación de gente que dice definitivamente iré a votar está sobre el 52%, lo que garantizaría en ese panorama y en esos números la victoria de Henry Falcón sobre Nicolás Maduro por el orden de los 7 a 9 puntos. No obstante, hoy hay una manifestación que está convocando un sector de la oposición para manifestarse en contra del fraude electoral, entre comillas. Bueno, es que el fraude electoral hay que cantarlo cuando se hace un fraude electoral. La política tiene que enseriarse, tiene que enrumbarse. Yo con mucho dolor, con mucha tristeza, observo a jóvenes dirigentes de la oposición venezolana o de un sector de la oposición venezolana convocando a la protesta sin sentido, a la no participación, aun cuando la mayoría de los cuadros de Primero Justicia a nivel regional, municipal y parroquial están participando y están formando el padrón electoral, lo mismo en el caso de Acción Democrática, lo mismo en el caso de Voluntad Popular y de prácticamente todos los partidos que conformaron a la MUD y que hoy en día están dilapidando ese capital político construido porque durante muchos años llamaron a la participación y luego en un desatinado esquema han manifestado que no se debe participar este próximo domingo, existiendo la primera posibilidad cierta, absoluta, de ganar a el presidente Maduro de manera clara e irrebatible. Creo que la convocatoria de Henry Falcón a Enrique Capriles para que conforme parte de su gabinete y la no negación por parte de Enrique Capriles a asumirlo, así como dimos el tubazo aquí de imaginar un país el 21 con Claudio Fermín como vicepresidente y con Eduardo Fernández. Eso lo dijiste aquí sin que lo hubiese anunciado Falcón. Bueno, porque es el sueño no solo mío, sino de muchos venezolanos, y el candidato Falcón o el presidente Falcón lo anunció, como ha anunciado la incorporación de factores y actores de todas partes. Yo no entiendo, por ejemplo, Axi, yo no lo puedo entender, cómo mi buen amigo Leopoldo López, que sabe que Maduro es, bueno, el gobierno, para no hablar que es el presidente Maduro, el gobierno es su carcelero. Y Henry Falcón es la llave de su calabozo. Y prefiere decir o no decir nada para que el que tiene la llave de ese calabozo sea el próximo presidente. Yo lo convoqué en una oportunidad, lo vuelvo a hacer, porque ya la gente de Voluntad Popular sabe lo que tiene que hacer. Ahora,
Lo mismo pasa con Leopoldo, lo mismo que pasa con María Corina, lo mismo que pasa con el alcalde Ledesma, lo mismo que pasa con el doctor Henry Ramos Alup, lo mismo que pasa con Borges. Saben que están equivocados, mis queridos amigos. Convoquen a su gente, porque ya las bases de sus partidos les pasaron por encima. Por ejemplo, en el caso que tú mencionaste de Enrique Capriles, en este momento tan importante para nuestro país, ¿el silencio es una acción política? Bueno, en el caso de Capriles, ¿qué tan importante es Capriles para que esa sea su acción política? Bueno, en el caso de Capriles, creo que está en una disyuntiva, en un dilema. Él ha llamado a no perder la oportunidad del día 20, pero son declaraciones tímidas. Por ejemplo, creo que ese tuit del Día de la Madre hubiese sido mucho más consistente, hubiese tenido más punch si dice: madres de Venezuela, si ustedes quieren poder hacer un mercado para que sus hijos se alimenten, poder ir a comprar medicinas cuando sus hijos se enfermen, vayan el domingo 20 de mayo a votar por Henry Falcón, quien en su momento fue mi jefe de campaña y se partió conmigo el lomo para poder derrotar al que hoy ostenta la presidencia de la República y que apenas faltaron unos 250.000 votos para lograrlo. En este caso, creo que hubiese sido mucho más importante el que se abrazara a Falcón, levantaran las manos juntos y dijeran: ¿eso puede pasar es por Venezuela? Todavía? Yo creo que sí, en política todo puede suceder. A última hora. Van a venir anuncios entre hoy y mañana de gente muy vinculada a Primero Justicia que han decidido incorporarse a ese gabinete convocado por el próximo presidente Henry Falcón, porque no hay mezquindad, de este lado no hay mezquindad, y sabemos que tiene que haber un gobierno de amplitud nacional, de amplia base, de encuentro nacional, de reconciliación nacional, y se lo digo a esos abstencionistas que es que no puede ser, porque no puede haber diálogo. Amigo, la paz se construye con los enemigos, la paz se construye con el adversario, porque la paz, si tú y yo somos amigos, la paz existe entre nosotros. No hay que construir nada. No hay que construirla. La paz, cuando tú la quieres edificar, tienes que buscarla con tu adversario, con tu enemigo. Y nosotros estamos dispuestos a eso, a darle la verdadera paz a Venezuela. La verdadera paz pasa por la reconciliación de los venezolanos abrazados al pacto social, que no es otra cosa que la Constitución de la República Bolivariana. ¿Qué te parece esa firma del Consejo Nacional Electoral con Rusia, donde lo acredita como un observador válido para este proceso? Está muy bien, es que yo creo que todos los observadores están válidamente calificados. Ahora, el mayor y mejor observador no es ni el internacional ni el nacional, no, es el ciudadano que va a votar y que se queda en su centro electoral defendiendo su manifestación de voluntad. De modo que ese es otro llamado y otra invitación a que la ciudadanía el día domingo 20 ejerza su derecho a voto, luego vaya a compartir en familia, a celebrar el acto democrático de haber votado y luego, a la hora de los escrutinios, congregarse en su centro de votación. Eso, por ejemplo, que está haciendo un sector hoy de la oposición, de convocar a que el domingo vayan para las iglesias. Vayan a la iglesia, recen, desen la paz, comulguen para que se sientan bien, confiésense para que se sientan mejor, pero vayan y voten. Y después que voten, manifiesten en su centro electoral. Eso sería lo honesto de parte de esa oposición que está convocando a ese tipo de eventos. Lo mismo que la marcha de hoy, que ya tú verás que va a ser un fracaso, porque la gente no va a marchar más nunca bajo el esquema de invitaciones absurdas por parte de un sector de la educación, porque no hay ningún plan, no hay ninguna línea. Ahora, ¿cuándo sí iríamos nosotros a una marcha multitudinaria? Si ganamos las elecciones y pretende el gobierno no reconocer esa victoria. Ahí sí se produciría la mayor manifestación popular de la historia de la política venezolana para ir a Miraflores a reclamar ese triunfo electoral. Ahí sí, pero no por un llamado a la no participación. Yo le voy a hacer este llamado de atención a la gente que aún piensa no votar. ¿Será que cuando anuncie el CNE, si hubo una gran abstención y repite el presidente Maduro, que van a celebrar
con el madurismo, el triunfo de Maduro, porque es lo único que les queda. Yo no veo qué otra celebración tendrían. Ahora sí celebrarían mucho el que vayan a votar y luego de votar anuncie el CNE que hay un nuevo presidente de la República. ¿En qué sector consideran ustedes que están los votos de Falcón en Venezuela? En los sectores D y E, gracias a Dios en los sectores populares, en los sectores tradicionalmente chavistas, que luego fueron maduristas por circunstancias y que ahora, en castigo a tan mal gobierno, se están desplazando para, a través de un voto castigo, ejercer su derecho y salir pacíficamente de este drama. ¿Eso quiere decir porque esas personas observan en Falcón el corazón chavista? Es probable porque recordemos que lo que un sector un poco clasista, por decirlo de algún modo, dicen despectivamente de Falcón, bueno, es que el sargento, pero no dicen que luego, como mucho muchacho venezolano que entró al ejército para poder descargar a su familia de un esfuerzo presupuestario, luego de salir de ahí, fue a la universidad, se hizo abogado, se posgraduó y luego fue 2 veces alcalde exitoso y luego 2 veces gobernador y luego jefe de campaña de Enrique Capriles. Eso es el esfuerzo de un hombre de extracción popular que es quien se le parece a la mayoría del pueblo venezolano. Y por eso estoy convencido que el próximo domingo el amigo Henry Falcón será proclamado presidente de nuestro querido país. Ahora fíjate, hace poco en un acto el presidente Nicolás Maduro ofreció el Premio de la Patria. Posteriormente, Henry Falcón pidió sancionar a Maduro por lo que considera un chantaje electoral. Y lo esto de alguna manera se enmarca en un esquema donde el gobierno tiene mucho poder, mucho dinero y además una lista de eventuales votos a través del carnet de la patria. En la próxima parte analizaremos este tema y cómo de alguna manera podría esto influir en la tendencia al voto el próximo domingo. Perfecto. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos en la entrevista, hoy conversando con Joel Horta, abogado, analista político y quien está creyendo que en Venezuela se puede cambiar el actual gobierno a través del voto y la oportunidad es el próximo domingo. Joel, ¿es así? Totalmente, aún con el chantaje del bono, del premio, porque es que la gente sabe que un bono de 1 millón de bolívares alcanza. ¿Tú crees que eso para comprar media docena que de pidió huevos? Falcón de sancionar al presidente, que el CNE sancione al presidente por ofrecer eso, el premio a la patria? La verdad que no creo que le sancione, pero efectivamente quien lo va a sancionar es el pueblo venezolano y ese pueblo que tiene el carnet de la patria, que se cansó de ser justamente humillado, chantajeado, acorralado, obligado. Mira, yo estoy convencido que al presidente Maduro le va a pasar exactamente lo que sucedió en el año 98, cuando el entonces candidato Chávez fue electo presidente. Las maquinarias de Acción Democrática y COPEI le movilizaron los votos a Chávez. Y en este momento la maquinaria del presidente Maduro le va a mover los votos a Henry Falcón. Porque es que la gente está obstinada de eso, obstinada de decirle, tienes que pasar por el punto rojo, tienes que hacer esto, si no, no te doy el CLAP, si no, no te doy la medicina, si no, ya está. Hay una manera mucho más hermosa de vivir, que es en libertad plena, donde yo decida dónde comprar mis alimentos, dónde buscar mis medicinas, donde se me respete mi condición humana, donde yo pueda trabajar y con mi salario vivir dignamente. Y el presidente Maduro se va a llevar una gran sorpresa con ese funcionariado público que también están pasando que le necesidad. va a pasar factura al gobierno nacional por ese tipo de obligarte a ir a una marcha o a una concentración, bastante disminuidas y empobrecidas, por cierto, en esta campaña electoral en relación con lo que fueron las campañas
electorales Prácticamente anteriores. el presidente no ha hecho campaña. Es que no puede hacerlo, porque el presidente lamentablemente está condenado a estar en espacios controlados. Esa campaña que ha hecho Henry Falcón de caminar en los pueblos y en las barriadas populares menos favorecidas, donde el voto chavista sigue siendo duro, pero que no se convirtió en el voto madurista, en ese voto de la oposición que está también en los sectores populares y que confía en quien le puede ganar, porque aquí va a pasar otra cosa, y es que se polarizó entre dos candidaturas. Debemos decir que la candidatura de Bertucci había crecido en un momento, ya empezó a decrecer, y empieza a decrecer por una sencilla razón: la economía del voto. La gente dice, el presidente Maduro y Henry Falcón. Si no voto, o voto por Bertucci, gana Maduro. Si voto por Falcón, gana Falcón. Pues nada, la gente tomó una decisión. Y la gente le quiere apostar al ganador, vamos a estar claros. Siempre. Obvio. Eso se llama economía del voto. Y cada minuto que pasa hay una nueva persona que se convence. Cada minuto que pasa hay un venezolano que sabe que hay una posibilidad de salir de esto en paz y rápidamente, sin estar pensando en pajaritos preñados de factores externos, de mortandades, de un enfrentamiento entre los hermanos venezolanos. Ya hasta el 20 podemos salir de esto de una manera bastante práctica. Ahora fíjate, el 20 es un escenario que esperamos que se desarrolle en paz en Venezuela, por supuesto, pero también, y de acuerdo a una declaración reciente, por cierto, de Chugo Torralba, quien dice que posterior al 20 habrá un proceso complejo entre el poder civil y la FARC, porque una cosa es ganar, que sea electo, por ejemplo, Henry Falcón, y otra cosa es cobrar, y otra cosa es la posición que pueda tener la Fuerza Armada Nacional, y otra cosa es la disposición que también pueda tener el actual gobierno. Bueno, el general Padrino lo escuché anoche en una declaración diciendo que la Fuerza Armada honrará al ganador de las elecciones. Y eso ha sido así. Volvemos al año 98. En el año 98, Acción Democrática y COPEI controlaban el CNE y los miembros de la Fuerza Armada Nacional en buena parte tendían a apoyar a alguno de esos partidos, y hubo un sector que dijo que no, que al presidente Chávez no iba a hacer pues nada, y se impuso la sensatez y se impuso la mayoría institucional de la Fuerza Armada, en aquel entonces de las Fuerzas Armadas. Y eso es así, Dachi y mis queridos televidentes. A rey muerto, rey puesto. Esto lo he dicho yo varias veces. En el momento en que el CNE proclama al señor Falcón como presidente de la República, la primera llamada que recibe es la del presidente en funciones, felicitándole. Y la segunda llamada es la del ministro de la Defensa, diciéndole: señor presidente electo, necesito reunirme con usted para presentarle su casa militar y trasladarle a la viñeta residencia oficial del presidente electo. Entonces, esas historias que quieren construir sobre la base que... Por el tema constitucional. Que la constituyente... olvídense de ese cuento. Ahí sí comienzan las negociaciones políticas, a las que no hay que tenerles miedo. Ahí vienen los acuerdos políticos, a los que no hay que tenerles miedo. Y el tema internacional, los países que han dicho que es ilegal la convocatoria, etcétera. Si hay trampa, pero ¿cómo va a ser ilegal la convocatoria si eso lo hizo el CNE? A sugerencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, eso es otra cosa, pero quien convocó fue el órgano competente. Esas son las medias verdades que ha construido un sector de la oposición que pidió elecciones ya, adelanten las elecciones. Y bueno, hicieron de todo, forzaron toda la barra. Cuando les dijeron mayo y ninguno de ellos estaba en capacidad de ser candidato, entonces se replegaron y no tuvieron la valentía y el coraje. ¿Pero por qué no tenían capacidad? Pues cualquiera tenía capacidad, pero no tenían, desde la perspectiva constitucional. Pero no tenían los votos. Mira, ahí se hizo. Yo lo voy, no se unieron. Oye, me lo voy a comentar en cámara, creo que no lo he hecho en otra oportunidad, o en un programa pasado con Yasmín Royer. Te lo voy a comentar a ti. Se produjo una reunión donde se acordaron los posibles candidatos,
no los que estaban inhabilitados, no, los posibles candidatos. Henry Ramos Aluc, Henry Falcón, Claudio Fermín. Estaban ellos reunidos. Claro, Claudio Fermín. Un cónclave. Julio Borges y Eduardo Fernández. Se hicieron 9 encuestas, mis queridos amigos, 9. Y en las 9 encuestas, Henry Falcón salió favorecido. ¿Y por qué ellos no se unieron? ¿Qué hicieron dos hombres de Estado? Eduardo Fernández y Claudio Fermín. O Claudio Fermín y Eduardo Fernández. Extendieron la mano y luego, usted, el candidato, cuente con nuestro respaldo. Otras personas empezaron con el guabineo, ¿qué tal? Y Falcón, en aras de la unidad, les hizo este planteamiento. Bueno, señores, yo estoy convencido que yo soy el hombre de la transición. Y yo me comprometo a firmar públicamente un documento donde se diga que este gobierno convocará a una modificación constitucional para reducir mi periodo a 4 años sin reelección. Para que en esos 4... ¿Y qué dijeron ellos ahí en ese momento? El doctor Ramos dijo, pues lo voy a decir con nombre y apellido, no, es un año. Un año nada más. Es un año nada más en la transición. Nosotros no tenemos culpa, bueno, de la edad de cada ser humano. Punto. Y luego, Julio Borges, amigo mío, decidió entonces irse a vivir al exterior, no hacer ninguna gira internacional, a vivir al exterior. En Europa vive. Bueno, no sé dónde estará viviendo, pero no está en Venezuela. Y fue cuando surgió esa división en PJ, porque Primero Justicia está dividida y Voluntad Popular casi que... ¿Y quiénes son las dos cabezas de esa división? Bueno, Enrique Capriles, que cree en la participación, y Julio Borges, que cree que no se debe participar. Pero ahí está ganando Julio Borges, porque Enrique no ha dicho que sí. No, ahí no está ganando, ahí está ganando la base de Primero Justicia, porque la mayoría, y te repito, de los secretarios generales de PJ, de Voluntad Popular y de Nuevo Tiempo y de Acción Democrática en los estados, municipios y parroquias del país están con Henry Falcón. Bueno, son los comandos de campaña de Henry Falcón. Entonces, están desfasados de la realidad. El problema es que hay un grupo de la élite política venezolana que no entiende que están divorciados de lo que opina la mayoría de la gente, y el domingo estará comprobado que el pueblo tiene siempre la razón cuando vayan a votar por Henry Falcón y sea electo nuevo presidente de la República. Para finalizar, ¿alguna otra cosa que quieras acotar ya, Joel, que nos tenemos que despedir? Básicamente, el abrazo cariñoso de la democracia a cada uno de los ciudadanos de Venezuela. No perdamos esta gran oportunidad de salir de manera pacífica y democrática de esta tragedia en la que se convirtió el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tenemos todas las garantías que su voto será custodiado y cuidado por los testigos del padrón electoral que se ha conformado, y estoy convencido de igual manera que por el Plan República y por el Consejo Nacional Electoral. Aquí no hay fraude. El fraude se constituye si usted no vota y deja un espacio abierto donde pueden amañar la voluntad popular. Votando no hay fraude. Yo estoy convencido que vamos a contar con tu participación. Muchísimas gracias, Joel. Gracias. Un verdadero placer, como siempre, conversar contigo y tenerte aquí. Para mí un honor. Gracias. Así escuchamos el criterio de Joel Horta en virtud, pues, de lo que va a pasar en Venezuela el próximo domingo, donde vamos a tener la oportunidad de expresarnos a través del voto. Así que nosotros por nuestra parte nos despedimos agradeciéndoles como siempre su amable audiencia a nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, nuestro director Antonio Brantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Les deseamos una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.